¿Judas perdió la salvación o en realidad nunca fue salvo? Bueno, los que defienden que la salvación se pierde, ellos dicen que Judas fue salvo, pero que fue un apóstol incluso, pero él llegó a perder la salvación. Toman este ejemplo para defender su doctrina, ¿no? Para decir que la salvación se pierde. Pero vamos a ver en realidad que si Judas realmente la perdió la salvación o nunca fue salvo. Tenemos en el capítulo 17 de San Juan, Jesús está orando en esta oración que él está haciendo al Padre antes de ser arrestado. Él está orando al Padre por los suyos, ¿no? Por los que me diste, dice. Yo no ruego por el mundo, sino por aquellos que me diste, va a decir Jesús. Y en el capítulo 17, versículo 12, va a decir, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Bueno, acá vemos que entonces Judas, bueno, Jesús se está anticipando porque a decir que Judas era el hijo de perdición, y incluso dice que ninguno de ellos se perdió de los sus discípulos, se anticipa, porque todavía Jesús no había sido ni arrestado, ni Jesús todavía no había, ni Judas todavía lo había traicionado a Jesús. Esto fue antes del arresto de Jesús, la oración esta, ¿no? Y Jesús está diciendo que ninguno, Padre, Padre, ninguno de los que me diste, de los que son míos, de aquellos que son de Cristo, está diciendo, ninguno se perdió o ninguno se va a perder. Los que son de Cristo no se pueden perder. Y lo comprobamos con el versículo 24. Dice Jesús, Padre, aquellos que me has dado, o sea, los que son míos, los que son de Cristo, está diciendo, quiero, dice el Señor, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Los que son de Cristo no se pueden perder. El mismo Señor está diciéndole, Padre, aquellos que me diste, los que me pertenecen, mis redimidos. Dice, yo quiero, Padre. Y el Padre nunca le negó ninguna petición al Señor, ¿no? Él está incluso, a ver, por encima de él, de haber muerto por nosotros en la cruz, Él está intercediendo por nosotros. Él puede salvar, dice Hebreos 7:25, dice que Jesús que permanece para siempre, ¿no? Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que permanece para siempre. Él puede salvar perpetuamente, dice. Él puede salvar eternamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién es el que puede salvar? Cristo. Él vive para siempre. Entonces, qué consuelo nos da, ¿no? Saber de que Él quiere. Yo quiero, Padre, que a donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Maravilloso consuelo y esperanza que tenemos aquellos que somos de Cristo. Tremendo. La pregunta sería si realmente eres de Cristo, si has nacido de nuevo. Pero bueno, vemos acá que Judas era el hijo de perdición, nunca fue salvo. Él nunca no hubo un nuevo nacimiento en él. Nunca en realidad fue tampoco un apóstol. Porque si ustedes leen el capítulo 1 de Hechos, cuando van a reemplazar a Judas, ¿no? Y van a elegir a Matías, bueno, ahí vemos que para que sea, tenía que ser testigo de la resurrección de Cristo para ser un apóstol de Jesús. Y tenía que tener ese requisito, esa condición. Y Judas murió, él murió antes incluso de que Cristo muera en la cruz. O sea, cuando Jesús es arrestado, cuando Jesús es arrestado, claro, Judas va y se quita la vida. Él no vio a Cristo resucitado, no fue un testigo. Entonces Judas no fue, bueno, Dios tenía un plan, ¿no? Maravilloso y todo ocurrió de acuerdo al plan de Dios. Pero bueno, entonces vemos que Judas era el hijo de perdición y nunca hubo un nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza en él, porque dice la Biblia que él era el ladrón. Él tenía la bolsa, él era como el tesorero del grupo, ¿no? Y él lo hacía para quedarse con el dinero. Entonces vemos que él nunca fue regenerado, nunca hubo una conversión en él, no fue salvo, él no era salvo. No es que perdió la salvación. Entonces este argumento para defender esta doctrina de que la salvación se puede perder, no se puede decir de tomar de Judas, porque Judas no era salvo. Y todo aquel porque en la iglesia vamos a encontrar gente, está la cizaña y el trigo. La cizaña es muy parecida al trigo, pero no es el trigo. Y así, entonces la cizaña no es alguien que perdió la salvación, no es que antes era trigo y se volvió cizaña. No, 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 la cizaña siempre fue cizaña, nunca fue trigo, ¿entienden? Y Pedro va a decir en su segunda carta también
de que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al barro, ¿no? Entonces no vuelve porque nunca hubo un cambio de naturaleza, ¿se entiende? Pero aquel que realmente ha nacido de nuevo ya no ha cambiado su naturaleza, ahora quiere agradar a Dios, ya no practica el pecado, ¿no? Como va a decir Juan, el que nace de Dios ya no practica el pecado, no puede caer en pecado, pero ya no lo practica. No es alguien que se deleita en el pecado y que ama el pecado, ¿eh? Y Judas jamás fue regenerado. Y lo podemos comparar también con el capítulo 13 también de Juan, donde Jesús está lavándole los pies a sus discípulos y él les dice, bueno, Pedro, te tengo que lavar los pies. Y Pedro le dice, no, vos no me vas a lavar los pies, Señor, tú a mí no. ¿Cómo vas a lavar los pies? Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Y Pedro le dice, bueno, Señor, entonces lávame no solo los pies, sino también todo el cuerpo, la cabeza, todo, ¿no? Y Jesús le dice en el versículo 10, dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Dice, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Claro, Jesús acá está diciendo y acá Jesús no está solamente dándole una demostración de humildad lavando los pies, no solamente hace eso, sino que acá está dando lo que es una doctrina futura, que los mismos apóstoles después en sus cartas van a enseñar. Nos está dando la enseñanza de los dos lavamientos. El primer lavamiento, que es el lavamiento inicial, que es uno de los aspectos de la salvación, ¿no? Que es fuimos lavados, que esto ocurre una sola vez para siempre. Los que son salvos fueron lavados. Ese es el primer lavamiento. Y el segundo lavamiento, que es el lavado diario, que necesitamos, que es lavarnos los pies, dice Jesús, pero es un lavamiento diario que necesitamos todos. Y porque si no, no podemos tener parte con Él, dice el Señor, ¿no? Comunión. Entonces lo que necesitamos nosotros es lavarnos los pies diariamente, o sea, confesar nuestros pecados diariamente, porque todos los días nos contaminamos con el pecado, y el pecado que hace el que ha sido que ya es salvo, el pecado hace que interrumpe la comunión con Dios y no podemos disfrutar de la comunión con Dios hasta que confesamos nuestro pecado. Por eso dice Primera de Juan, por eso le digo que es una doctrina. En Primera de Juan capítulo 1, versículo 8, Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el segundo lavamiento. Y el primer lavamiento es de todos aquellos que son salvos, que es algo inicial. Lo vemos, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11, que acá Pablo está dando la lista de los injustos, de los pecados que practican los injustos, y dice en el versículo 11, y esto erais algunos, le dice Pablo a los Corintios, y estos practicaban algunos de ustedes, ¿no? Más presente, o sea, más ya habéis sido lavados, o sea, pasado la salvación, y esta posición es presente. Dice, más ya habéis sido lavados, ¿ven? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ven? Que claro que es la palabra. Entonces, acá tenemos el primer lavamiento, que se refiere a lo que es a la salvación, que ocurrió una sola vez y para siempre, ¿no? Ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el momento que recibimos a Jesús por la fe como nuestro único y suficiente Salvador. Fuimos ya lavados, ¿no? Y por eso acá se refiere Jesús en San Juan capítulo 13, le dice que ya el que ha sido lavado solamente necesita lavarse los pies, necesita la limpieza diaria para poder disfrutar de la comunión con Dios, que es lo más precioso, ¿no? Disfrutar de la comunión con Dios. Pero ya en cuanto a la salvación, ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados delante de Dios, y ya hemos sido santificados en el nombre de Cristo y por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero dice, como les dije, dice, ustedes están todos limpios, dice, pero aunque no todos, se estaba refiriendo a Judas. Acá nos da a entender Jesús que los otros eran todos salvos, ya habían sido lavados, pero Judas no había sido lavado, no era salvo. Es clarita la palabra.
¿Se entiende? Pero alguien puede decir, bueno, alguien puede decir, dame un texto donde realmente, literalmente dice que la salvación no se pierde. Bueno, lo vimos en Hechos, en San Juan capítulo 17. Jesús dijo, a los que me diste, Padre, aquellos que me diste, ninguno se perdió, ninguno se perderá. Los que son de Cristo, ninguno se va a perder. No se pueden perder aquellos que son de Cristo porque Él los guarda. Y Él murió por ellos y Él intercede por ellos. Y dice en San Juan, vamos a buscar San Juan capítulo 3, San Juan capítulo 3, versículo, el versículo 13, 14 y 15, dice que el Señor Jesús está hablando con Nicodemo, y él le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera promesa es que no se pierda. Así que todo aquel que en él cree en Jesucristo, ¿es para qué? La primera promesa es que no se pierda, que no se va a perder. Podríamos dejarlo ahí nomás, pero la promesa sigue, hay otra promesa más, dice, más tenga vida eterna. Entonces, es bien acá, entonces está este versículo que dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Claro, Moisés levantó esa serpiente cuando el pueblo había murmurado en contra de Dios y Dios mandó de parte de él un juicio y mandó serpientes venenosas, ¿no? Mortales, que mordían al pueblo y morían, ¿no? Pero entonces Moisés clama a Dios y Dios le dice, hazte una serpiente de bronce y todo aquel que mirare esa serpiente será salvo, no morirá. Aunque fuese mordido, no morirá, vivirá. Entonces acá Jesús da este ejemplo, ¿no? De que todo aquel que ahora pone su fe en Jesucristo, ahí creyendo de que Cristo ahí en la cruz hizo el sacrificio perfecto, único, suficiente, que ese sacrificio es perfecto y es suficiente para mi salvación. Aquel que cree que Cristo murió en su lugar y que cree que Jesucristo es su Salvador personal, que pone esa mirada de fe en Jesucristo muriendo ahí en la cruz por él, es salvo, ¿no? Aquel que lo cree. Obviamente que el Evangelio es creer que Jesucristo él murió y fue sepultado y resucitó, pero tenemos que creer, este es el mensaje de la cruz, que ya hablé en otro video, ¿no? El mensaje de la cruz que salva hasta el más vil pecador. Cuando ponemos nuestra mirada de fe en aquel que murió en nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Entonces, todo aquel que pone esa mirada de fe en Jesucristo, ahí en la cruz, muriendo en nuestro lugar, aquel que cree, que confía en Jesucristo como un Salvador perfecto, ¿no? Único y suficiente, dice, no se perderá. Es para que todo aquel que en él cree no se pierde, no se va a perder. Si no dice, tiene vida eterna. Y lo mismo dice en San Juan 3:16, el versículo tan conocido, de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera, es el versículo que sigue, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, entonces alguien puede decir, entonces acá está si alguien quería un versículo literal de que diga que la salvación no se pierde, acá encontramos dos, ahí nomás, el versículo 15 y el versículo 16. Dice que el que cree en él no se pierde, no se pierde, más sino tiene vida eterna. Y no nos quedamos con este versículo nada más. Podemos buscar, por ejemplo, en el capítulo 6, el versículo 38, dice el Señor Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces dice, yo he descendido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre. Y dice, y esta es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Del que me envió, que de todo lo que me diere, de todos los que son de Cristo ahora, todos los que le pertenecen a Él, dice, todo lo que me diere, no pierda yo nada. Y Jesús jamás falló en hacer la voluntad de Dios. Siempre hizo la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad de mi Padre, que yo no pierda nada. Y Jesús, no podríamos decir que Jesús falla en hacer la voluntad del Padre. Si decimos que uno de sus redimidos se puede perder, estamos diciendo que Jesús
falla en hacer la voluntad del Padre. ¿eh? Entonces, la palabra es clara. La Biblia es clara que dice que para que ninguno se pierda. Los que son de Cristo, ninguno se puede perder. Esta es la voluntad del Padre. Bueno, y así podemos encontrar otro pasaje más para terminar en el capítulo 10, versículo 27 y 28. Dice el Señor Jesús también, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice Jesús, habla de las características de los suyos, de los que son de él. Mis ovejas oyen mi voz. Como nosotros, aquellos que creemos, un día oímos la voz de Cristo a través del Evangelio, de la predicación, y le seguimos, ¿no? Y así sucedió con los apóstoles, todos, ¿no? Cuando oyeron la voz del Señor que dijo, sígueme, y ellos dejándolo todo lo siguieron. Eso es una característica muy marcada. Hay muchas características de los que son de Cristo, ¿no? De los que han nacido de nuevo, han sido regenerados. Y entonces acá vemos que aquellos que oyen mi voz, los que son de mis ovejas, los que oyen mi voz, dice, yo los conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No podemos dejar ahí si fuera el caso, ¿no? Porque dice, y no perecerán, quiere decir, y no se perderán. Y no se perderán jamás. Y no se perderán jamás. Y sigue, pero dice, y nadie las puede arrebatar de mi mano. O sea, Jesús les da vida eterna y no perecerán jamás. Es maravilloso. Entonces, ¿qué concluimos? Que Judas en realidad nunca fue salvo, ¿no? Alguien que fue salvo realmente ya no practica el pecado de forma así, que se deleite en el pecado, sino que hay un cambio de naturaleza. Yo no me imagino, por ejemplo, cuando el hijo pródigo vuelve al padre, eh, queriendo él anhelar de vuelta a volver, ¿no? Cuando él experimentó el amor del Padre, el abrazo del Padre, no me imagino al hijo pródigo volviendo otra vez a la ciudad apartada a apacentar los cerdos y a desear la comida de los cerdos, ¿no? Yo no me lo imagino, ¿no? Así tampoco alguien que ha nacido de nuevo no quiere volver atrás, ¿no? Este hijo pródigo que hizo mal, ¿no? Porque él se fue, le pidió la herencia al padre no estaba bien pedir la herencia al padre antes de morir, y él se fue, se llevó la parte de él, la malgastó dice, con rameras y toda esa vida loca, ¿no? Pero él empezó realmente a sentir hambre y decir, ¿qué hago acá? ¿No? Volvió en sí y volvió a su padre. Y dice que su padre, viéndolo desde lejos, él lo estaba esperando el padre. Y cuando lo ve venir, el padre sabía de que ese hijo podría haber sido apedreado. Porque si alguien hacía eso, ¿no? De haberse ido, pedirle la herencia al padre, haberse ido incluso a una ciudad apartada, o sea, a los gentiles. Él siendo judío se fue a los gentiles, a una ciudad gentil, y haber hecho todo lo que hizo, él podría haber, si lo encontraban en el pueblo, la gente del pueblo lo podría haber apedreado. Pero el padre, sabiendo esto, él se sale corriendo al encuentro y lo abraza, para que ese hijo esté realmente ya seguro en los brazos de su padre, ¿no? Y así este hijo experimentó ese amor tan grande del padre. El padre le puso el anillo de heredero, le dio un vestido nuevo, zapatos, mató el becerro gordo, hizo fiesta, ¿no? Entonces, ¿cómo este hijo, si pueden imaginar ustedes que puede volver de vuelta y decir, bueno, voy a volver de vuelta a la ciudad, a donde estaba la ciudad apartada, a apacentar cerdos? Yo no creo que el hijo pródigo volviese, ¿no? Así tampoco alguien que ha experimentado la bondad de Dios, el amor de Dios realmente, la salvación por gracia, cuando ha comprendido el inmenso amor de Dios, no puede volver atrás, no. Ya ahora quiere agradar al Padre, quiere realmente vivir realmente en santidad y ya dejar cada día más del pecado, ¿no? Ya no ama el pecado, sino que ahora ama a Cristo, ¿no? Entonces, vemos así rápidamente, vemos que la salvación no puede perderse, está segura en Cristo, maravilloso, ¿no? Así que bueno, espero que si has llegado hasta acá viendo el video, me gustaría que puedas compartir este video con más personas para que la palabra de Dios siga corriendo y muchos lleguen al conocimiento, la verdad.